Esta es una videoexposición de derechos humanos y grupos vulnerables, Universidad Bicentenaria de Aragua. Es un gusto saludarte, mi nombre es Geraldine Escalona y desde este espacio de saludo soy estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua en la ciudad de Maracay, Estado Aragua, Venezuela. Y esto es una exposición sobre la cátedra Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, una materia fundamental para los futuros profesionales de derecho y evidentemente que también está llamada a ser de conocimiento universal de todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo. ¿Por qué hablar de derechos humanos y la importancia que reviste para la sociedad mundial? Debemos recordar que esto nace el 10 de diciembre de 1948 en el seno, nada más y nada menos que de la Organización de las Naciones Unidas, como un clamor del mundo por establecer los principios elementales que garantizan la igualdad en los hombres. Por ello, cuando hablamos de derechos humanos, estamos refiriéndonos a un clamor que es producto de las diversas luchas sociales que se gestaban para poder defender y garantizar a través de principios universales la igualdad de los hombres, mujeres, niños y niñas en el mundo, independientemente de nuestro color de piel, de nuestra etnia, religión, nacionalidad, género, orientación sexual. En este sentido, nacen entonces los derechos humanos producto de las desigualdades, de estas catástrofes que tuvimos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, sobre todo cuando hubo la situación con la guerra de Adolf Hitler, que definitivamente desató una sed de querer aniquilar a la sociedad judía y a las minorías y grupos vulnerables del momento. Y es por ello que desde 1948 la Declaración de Derechos Humanos Universal ha sido parte fundamental y referencial de los tratados internacionales a nivel global. Los gobiernos del mundo asociados a la Organización de Naciones Unidas están llamados a proteger los derechos universales humanos e incluirlos dentro de su Carta Magna. En el caso de Venezuela, de la Defensoría del Pueblo es el órgano encargado de velar, vigilar y garantizar que estos derechos humanos en nuestro país se cumplan. Partimos entonces de que son 30 derechos importantes que les voy a ir mostrando en esta exposición, pero para mí es importante dejar claro que el principio fundamental es garantizar el derecho a la libertad, el derecho a la vida, una vida libre de torturas y además el acceso a la educación y al resto de los derechos fundamentales para garantizar una vida de calidad en el mundo. Bien, cuando hablamos de cómo comprender estos derechos humanos universales que están consagrados también dentro de nuestra Constitución, vamos a revisar que los derechos se clasifican en dos grandes ramas. La primera, los derechos humanos de índole civil y políticos, y la segunda congrega los derechos humanos de índole económico, social y cultural. Cuando hablamos de los derechos humanos de índole civil y político, se refieren sobre todo al ámbito de actuación civil del hombre y de la posibilidad que tenemos los ciudadanos y ciudadanas del mundo de poder expresarnos en libertad. El primer principio, digamos, de esta categoría de índole civil y político es el derecho a la libertad. Todos nacemos libres y esto va en contra de los preceptos de la esclavitud que durante tantos años oprimieron al mundo y a un gran sector de grupos vulnerables. Siguiendo en este orden de ideas, tenemos dentro de los derechos civiles y políticos la libertad de igualdad ante la ley, tan importante dentro de nuestro ordenamiento jurídico y en muchos de los países del mundo. Es decir, el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia. Es por ello que dentro de nuestro ordenamiento jurídico esto tiene un papel fundamental por el cual se rigen cada uno de los preceptos que tenemos tanto a nivel de nuestra Constitución como en los distintos instrumentos legales como el Código Penal, por ejemplo, donde se presume la inocencia de la persona hasta que se demuestre lo contrario. Otra ley importante dentro de los derechos civiles y políticos es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de religión y de la libre conciencia, tan importante para garantizar la igualdad. Y desde el punto de vista de los derechos asociados al nivel de la protección social, cultural y económica,
Incluyen pues los derechos como por ejemplo el derecho a tener un trabajo digno y en condiciones justas, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la alimentación. Digamos, todos esos artículos o todos esos derechos universales que buscan proteger a los pueblos del mundo y que dentro de las cartas magnas estén concebidos constitucionalmente ordenamientos, dictámenes, normas y por supuesto artículos que van dirigidos a proteger de manera significativa estos derechos. Entonces, en este sentido, los derechos humanos como tratado internacional juegan un papel fundamental. Sin duda alguna, los derechos universales humanos van a ser la plataforma a nivel jurídico global de los cuales parten cada uno de las leyes y de las normas que están dispuestas en un país para proteger y garantizar la igualdad inalienable de todos los ciudadanos y habitantes de ese país. Por lo tanto, son los gobiernos del mundo los que están llamados a entrar dentro de estas declaratoria tan importante y que busca proteger y, como ya bien lo he dicho, garantizar el acceso y la igualdad de todos los ciudadanos por igual a nivel general. De allí es que muchas de nuestras leyes, decretos están alineados a proteger y garantizar la vida, la educación, la cultura y sobre todo garantizar la igualdad en cada uno de los derechos. Primer artículo: todos los seres humanos nacen libres en iguales condiciones de dignidad y derechos. 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Además, no será distinción alguna fundada en su condición política, jurídica e internacional. 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas las formas. 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas, a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes. 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 10. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Y aquí hacemos especial atención al tema de las ciencias jurídicas. También dice el numeral 2, nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Y toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 16. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o creencia, así como la libertad de manifestar su religión. 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias y a la protección contra el desempleo. 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute de su tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. Nos referimos a salud, bienestar y en especial alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales. 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados de esta declaración se hagan plenamente efectivos. 9. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. De esta manera hemos llegado al cierre de esta exposición y como reflexiones finales debemos señalar acá especialmente que los derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos promulgada en diciembre de 1948 en la Organización de Naciones Unidas representa sin duda alguna un tratado internacional de extrema relevancia que impacta las diferentes constituciones y cartas magnas de los países asociados a la Organización de Naciones Unidas en el mundo. Por lo tanto, sigue siendo una fuente de inspiración para cada ciudadano del mundo y para cada actor político y social. Definitivamente la Declaración de Derechos Humanos supone el reconocimiento universal de los derechos básicos y de las libertades fundamentales que son inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, sin distinción por su color de piel, por su origen nacional o étnico, por su residencia, por el género, por el idioma, por la religión o por cualquier otra condición. En definitiva, los países del mundo, y voy a hablar especialmente del nuestro en Venezuela, debemos ser defensores de los derechos humanos. Es por ello que los profesionales del derecho, los operadores de justicia y todo el sistema, todo el ordenamiento jurídico nacional en Venezuela cuida y vela porque estos derechos no sean violentados. En nuestro país, el órgano que tiene la facultad de velar, de hacer seguimiento y ser garante de que los derechos humanos que están reconocidos a nivel mundial sean realmente garantizados en el marco de nuestra Constitución y en los diferentes instrumentos jurídicos que tenemos en el país. Ninguna ley, ningún instrumento legal puede ir en contra de estos derechos humanos y son altamente conocidos por la sociedad actual. Ha sido un inmenso placer para mí como expositora y especialista en el área del campo de la profesionalización del derecho en curso haber estado con ustedes. Ha sido un placer. Gracias por su atención. Les habló Geraldine Escalona, estudiante de Derecho de la UBA.